Voy a ser pianista toda mi vida, se dijo Rosario Manzano, cuando apenas cumplidos los 6 años sus padres la llevaron a escuchar el concierto de Angélica Morales al Teatro Degollado. Una casualidad lleva a otra. La adolescente Angélica Morales fue escuchada en su natal Aguascalientes tocar el teclado por el célebre pianista ruso Joseph Levin. Levin logró que la niña Angélica fuera becada para estudiar en el extranjero. De Viena viajó a México y fue en Guadalajara en 1946, donde la niña Rosario Manzano la vio en el Teatro Degollado. Al escucharla, quedó embelesada con el sonido del piano. Seré pianista, le dijo a sus regocijados padres y se propuso cumplirlo. Clases de piano en la casa y en la escuela. Su primera maestra profesional fue Eva Fregoso Rodríguez. Su enseñanza más importante fue que Rosario aprendiera a leer partituras a golpe de vista. Me dio el cimiento más importante para mi carrera. Leer a primera vista, de forma natural, lo es todo. Rosario Manzano ingresó en 1957 a estudiar a la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara. Carmen Peredo perfeccionó sus estudios al piano y Domingo Lobato le enseñó solfeo. Rosario no conocía la música de cámara. Carmen Peredo y su esposo, el poeta Ernesto Flores, organizaban conciertos donde ella acompañaba al piano a diferentes instrumentistas que ya tocaban en sinfónicas y grandes teatros. La calidad como ejecutante de Rosario, su tenacidad y lectura de partituras la forjaron como una pianista que fue imprescindible en las giras que arrancaron en Panamá y recorrieron Latinoamérica. Salvador Zambrano, concertino de la Sinfónica de Jalisco, y el chelista Antonio Yáñez fueron parte de los elencos de cámara. Egresada de la licenciatura en piano de la UDG en 1966, ingresó posteriormente a la Escuela Superior de Música de Berlín. Regresó a México como una gran pianista, especialista en ejecución de fugas y preparada para tocar en las sinfónicas más renombradas. La maestra Rosario Manzano le regresó a la Universidad de Guadalajara lo aprendido. Fue docente durante 10 años y en 1978 se incorporó en la Ciudad de México a la Escuela de Música que formará parte del Centro Cultural Olin Yolistli. A la hora de integrar los ensambles de cámara, llegaron ejecutantes de diversos instrumentos y Rosario Manzano era la única pianista. Se ganó un lugar como profesora y ejecutante. El repertorio de los grandes maestros que interpretaba fue creciendo. De su admirado Bach, a quien llamaba el fundamento de la formación musical, pasó a las sonatas de Beethoven, piezas de Haydn. De los románticos Schumann y Brahms, de los impresionistas Debussy y Ravel. De sus contemporáneos, Manzano ponía a escuchar a sus alumnos a Penderecki y Schoenberg, Bartók y Shostakovich. A lo largo de casi 3 décadas, Rosario Manzano impartió clases en la Ciudad de México. 15 en la Escuela Superior de Música. Lo lleva como un timbre de orgullo. Regresó hace más de 15 años a impartir cátedra a la Universidad de Guadalajara, a la que califica como su casa. Le debo todo, dice. Aquella niña de 4 años a la que su mamá llevaba a ver tras la ventana de una casona de Guadalajara cómo una joven mujer tocaba el piano, logró hacer de los grandes teatros de México y del mundo el lugar donde sus sueños se realizaron. Hoy, la consagrada pianista Rosario Manzano nos cuenta de propia voz cómo se escribió esta apasionante bitácora de viaje. Maestra, qué gusto tenerla nuevamente aquí con nosotros, encontrándonos nuevamente ahora en este maravilloso lugar, el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Y platíquenos un poquito de cómo fue el principio de esta relación suya con el elefante en la sala, que es el piano. Cuando cumplí 6 años, mis papás, a quienes les gustaba mucho la música y en especial la del piano, me sorprendieron con que me habían comprado un piano de cola. Llegué del colegio y me dijeron, tu regalo está en la sala. No lo podía creer. Entonces volteaba a verlos
y como que no me daba cuenta que sí era verdadero el piano. Mi papá levantó la tapa y dice, pásate, mija, toca. Entonces ya me pasé, empecé a tocarle, dije, todo esto es para mí, o sea, todos estos sonidos son para mí sola. Entonces ya me dijeron que ya me tenían lista una maestra y que pronto iba a empezar. Efectivamente, empecé con la maestra Eva Fregoso de Rodríguez. Pertenecía a lo que todavía quedaba de la Escuela Normal de Música que había fundado el maestro José Rolón, que fundó la primera orquesta sinfónica de Guadalajara. La maestra nos llevaba cada mes a tocar y cada mes iba y tocaba yo ahí con mucho gusto. Y la maestra después yo volteaba a verla, a ver qué cara hacía y ya nomás asentía, decía, toqué muy bien. Digo, yo para mí tocaba muy bien, pero vamos a ver qué decía ella. Fue muy bonita época. Después mi mamá me pasó a la escuela de música de la maestra Aurea Corona. Era bastante seria y muy dura con los alumnos. Ahí estuve 3 años y entonces ya ingresé a la escuela de música, porque ahí con Aurea Corona daba clases el maestro Domingo Lobato. Él impartía la materia de armonía. Entonces ingresé a la escuela de música con la suerte que el maestro Domingo Lobato acababa de ser nombrado director. ¿Ya en la universidad? Sí, en la universidad. Era el año 1957. Me dijo, pásate, así con mucha naturalidad. Pues yo me pasé. Camina, conoce aquí. Yo también estoy llegando, así es de que pásate. Bueno, pues me pasé y ya fui viendo cómo estaban acomodados los pianos. Bueno, dándole una reconocida a mi nueva escuela. Después se empezó trabajando como maestra en la propia universidad. Nombraron director de la Orquesta Sinfónica al maestro Helmut Goldman. Y el maestro Goldman en la escuela impartía clases. Yo creo que impartía algo de música de cámara, de estética. No recuerdo hasta qué año estuvo, pero sí le tocó el cambio todavía, que nos venimos al edificio neoclásico aquí enfrente del Paraninfo, de este edificio. Y entonces, cuando el maestro se tuvo que volver a su país, pidió que yo diera esa materia. Habló con el maestro Lobato y todo lo que se tenía que hacer y me dijo que yo era la nueva maestra de música de cámara. Qué bien. Entonces esa fue mi primera clase. Yo todavía no me recibía ni terminaba. Y luego, ¿cómo se dio su ida a la Escuela Superior de Música de Berlín? Terminé la carrera de piano. Mi examen de graduación fue en este edificio, aquí teníamos un piano Petrov. Y al recibirme me otorgaron la beca para irme en el intercambio del cultural alemán. Yo había tramitado esta beca unos meses antes y entonces cuando llegó la aceptación de la beca, le dije al maestro Lobato, ande el maestro, hay que correr porque ya me dieron una beca. ¿Cómo que te dieron una beca? Ya me voy. ¿Cómo que te vas? Pues nada más necesito el examen de recepción, aquí está mi tesis, porque hacíamos tesis escrita. Yo puedo tocar a la hora que sea. Entonces hice mi examen el día 30 de marzo. Unos días antes fue el de la tesis y ya. Se hizo todos los papeles oficiales, los envié y se corroboró la beca. Maestra, entonces en 1966 te fuiste a Alemania. ¿Cómo fue esa experiencia en relación con la experiencia que has tenido en México? ¿Y cómo es el tema de, en esos años, ser mujer, joven, soltera e irse a estudiar fuera? ¿Cuántos elementos? Bueno, me fui de aquí encargada por mis padres con un doctor que iba a estudiar neurología. Y ya que llegamos al Instituto de Idiomas, porque primero estudiábamos el idioma alemán, fuéramos en el nivel que fuéramos,
Yo no sabía alemán, estudié un poco a partir de que me dieron la beca, fue poco, y entonces en el instituto pues había gente de todos los países, era una vida muy distinta, el clima distinto, adaptarme no iba a ser tan fácil porque no tenía la oportunidad de estudiar el instrumento piano, y con arreglos de la directora del instituto me prestaban el piano de la iglesia protestante. Tenía yo que caminar bastante y con nieve porque llegamos en invierno y no podía mover los dedos porque ahí no había calefacción. Y desde ese momento vi un faltante que inmediatamente hice saber a las personas que organizaban las becas que qué se iba a hacer, no solamente por mí, los que después iban a venir con ese tipo de becas. Terminamos ahí el idioma y ya nos fuimos a Berlín y ya me sentí yo muy confiada y tranquila e ingresé a la Escuela Superior de Música de Berlín. Lo primero en la escuela fue el examen de admisión. Estaba un jurado como de 7, 8 personas muy mayores, por cierto, pero que después supe que eran personas muy importantes dentro de la música en Alemania. Y ellos mismos me situaron en las materias que vieron que todavía necesitaba aprender más y me asignaron maestro de piano. Mi maestro se llamó Raimund Schlesier, una persona muy elegante, muy discreto, con mucho respeto. Desde la primera clase me preguntó que en qué idioma quería hablar, si en inglés, francés, alemán. Entonces yo le dije en francés, porque aquí había estudiado francés, y dije, no, pues es lo más fácil para mí. El alemán todavía no me sentía nada segura. Entonces todo el tiempo así fue la clase. La sorpresa fue que al hacer el programa de trabajo, me dijo, vamos a poner las sonatas con variaciones. Como que eso era lo que él veía de faltante. Mi programa de piano me puso una sonata con variaciones de Beethoven y entonces pues yo me puse a estudiar muchísimo. Entonces, dije, el primer movimiento lo voy a preparar. Llego a la primera clase y me dice, empiece. Yo puse mi partitura de la sonata. Me dijo, de memoria si me hace favor. Y yo había pensado, donde este maestro me pida de memoria, entonces empecé a estudiar la sonata de memoria, porque aquí no llegamos a la primera clase y de memoria las obras. Luego dije, no, pues aquí estoy en un nivel superior, en un país que es superior en música. Entonces le expliqué, maestro, no traigo todo el primer movimiento con las variaciones. Usted toque a ver hasta dónde llegó. Ya fui tocando y yo esperaba que me interrumpiera, que me corrigiera. No, fue muy interesante, pero ya para la siguiente clase ya sabía que el segundo movimiento, lo que me dejara, era todo de memoria. Para mí, mucho cambio, maestro. Claro, claro. Hace sus estudios ahí en el conservatorio y regresa ya con su diploma de Berlín a México. Sí. ¿Por qué no nos platica un poquito de qué otras actividades ha realizado, además de las musicales, en las instituciones en México? Estuve en los consejos académicos, porque yo tenía ideas siempre de que se podía mejorar aquello. Trabajábamos bastante aquí en la universidad, todas las áreas de instrumentos, no éramos muchos, y podíamos hablar muy contentos y a gusto para ir mejorando siempre nuestros programas. Año por año se mejoraban. Y entonces en el consejo técnico siempre tuvimos que ofrecer y también que oponer cuando no estábamos de acuerdo. En el año de 1974 a 1977 fui la secretaria de la escuela con el maestro Hermilo Hernández como director. Desde que pude lograrlo, empecé a presentar a mis alumnos a tocar en público. Cuando se organizó el Año Internacional de la Mujer, el primer año, me tocó estar en el consejo
que organizó la señorita Luz López, que era la oficial mayor, de los actos que la universidad propuso y que se llevaron a cabo en las escuelas de música y fuera también de nuestro recinto universitario. Pero fue una muy buena propuesta. Nos llamaron a las mujeres que teníamos puestos administrativos. Me preguntaba nada más del... No, y en la Ciudad de México también. En la Ciudad de México. Miren, no, pues ahí tuve la oportunidad de ingresar a Educación Superior. El licenciado Mendoza Berrueto era el secretario de Educación Superior y entonces había abierto unas nuevas oficinas en donde se iba a ver lo del arte, porque nos explicaron que había bastante fuga de dinero, porque no sabían qué estaban haciendo las universidades. Y así pude conocer a algunos directores de las escuelas de música y me tocó viajar. Ahora sí que el grupo completo, porque había teatro, danza y cada uno iba a ver en su campo qué se hacía. Ese me gustó mucho, ese trabajo. Maestra, platícanos un poquito de cómo llegaste al CENIDIM. Cuando terminó el curso al que fui invitada cuando se inauguró la escuela Olinjo Listli, fui a visitar al maestro Manuel Enríquez y mi sorpresa fue que lo acababan de nombrar director del Instituto de Investigación Musical, el CENIDIM. Entonces me dijo, tú vienes de la Universidad de Guadalajara, estuviste de subdirectora 3 años con el compositor Hermilio Hernández, nuestro amigo, si gustas, vente a trabajar mañana. Yo, encantada. Al día siguiente me presenté, no me dijo a mí qué puesto me iba a dar, sino que llegué y estaban todos formados, los que había, porque éramos muy pocos. Entonces dijo, les presento a la coordinadora del centro. Muy bien, ya fui coordinadora. Qué maravilla. Y ahí me quedé trabajando. La maravilla fue todo lo que siguió, porque con el tiempo el maestro Enríquez, que siempre estaba iniciando cosas, planificó y con los maestros investigadores de esa área los festivales de música indígena y también el de música contemporánea. ¿Cuántos años dice usted que ya tiene? Más de 40. Más de 40 dices que tiene. Muy importante este festival porque las personas interesadas, que son bastantes, pueden asistir a conciertos, a conferencias que dan los mismos maestros participantes, y es a nivel internacional. Una de tus grandes pasiones ha sido la docencia. Sí. ¿Por dónde entraste y cómo has seguido cómo seguiste en esa trayectoria? Me ayudó mucho el maestro Manuel Enríquez, porque yo ya lo conocía desde joven. Estaba estudiando con Aurea Corona cuando conocí a ese grupo, que resultó muy interesante, porque todos hicieron una carrera dentro de la música muy productiva. Entonces, el maestro Manuel Enríquez, por eso lo fui a buscar con tanta confianza, y que me dio el puesto de la coordinación, y yo ya tocaba su obra porque él fue el que me inició en la música contemporánea. Y yo me daba cuenta que nosotros estábamos estudiando repertorios pues, de los siglos anteriores, pero que no estábamos viviendo la música de nuestro tiempo, ni los alumnos ni los maestros. Entonces teníamos que convencer, bueno, aquí en Guadalajara tenía yo que convencerlos, porque aquí, perdón, pero todavía les cuesta trabajo reconocer la música contemporánea. Pero en la Ciudad de México sí estaban muy interesados en la música contemporánea, pero como ingresé a la escuela de música, a la superior de música, entonces mis propuestas siempre fueron hacia la música contemporánea. De principio me dieron otras materias. Cuando pasaron años y que el maestro Roberto Medina
fue el director, inició la clase de piano para los alumnos de dirección y composición. Y de ahí salió este libro. Sí, de ahí Este salió. libro, Obras didácticas para piano, siglo XXI, que trae un listado de compositores impresionante. Estos maestros de composición eran los maestros en la Escuela Superior de Música. Roberto Medina, que era el director. Sí, y compositor. A principios de este siglo estamos hablando, a principios del siglo XXI. Sí. Que era Roberto era el director en esa época. Sí. Sergio Mario Vela, Eugenio Delgado, Georgina Derbez, Ernesto García de León, Jorge Torres, que sigue ahí trabajando, y Hugo Rosales. Fantástico elenco de compositores. Sí, fantástico. ¿Y el libro qué tal? No, pues ahí había que convencerlos de que compusieran para los alumnos, porque todos los compositores quieren componer para grupos de cámara o para solistas brillantes o para las orquestas, pero hubo que convencerlos de que compusieran para los alumnos. Entonces ese libro es muy interesante porque es el repertorio para los alumnos desde principiantes. Lo pusimos el libro los maestros que estábamos en esa área y ya para el primer examen ya estuvieron tocando las primeras piececitas. Y los más avanzados ya tocaban lo de Georgina Derbez. Entonces, pues a mucho orgullo que les gustaba lo del maestro Mario Vela, digo orgullo, porque Mario Vela fue alumno de la Escuela de Música de Guadalajara. Sí. Entonces, cuando terminó la carrera corta de instructor de música, se fue a Alemania y como tuvo la oportunidad de quedarse, entonces ingresó a dar clase de piano y les componía a los alumnos piececitas. Entonces yo lo convencí de que mandara música de la que él ya estaba componiendo allá y entonces ahí hay varias piezas de él. A mí me sorprendió que en el examen no solamente mis alumnos estaban poniendo las piezas de esos libros, sino también de los otros maestros. Qué maravilla, qué maravilla. Maestra, ¿qué nos puede decir de lo que le provoca estar aquí en este lugar, lo que le provoca la Universidad de Guadalajara? ¿Qué importancia ha tenido en su vida, en su trayectoria profesional, en su vida personal, en su vida emocional, tan importante en nuestra carrera? Bueno, muy importante porque a través de la universidad aprendimos la libertad del pensamiento, también la libertad de proponer. Y ese mismo pensamiento llevé yo a México. Hay que estar siempre, siempre luchando por las ideas que uno cree que son para todos. Así como esto de la música contemporánea, que tuve la fortuna de conocer al maestro Manuel Enríquez, que aunque él estaba en el centro de investigación y yo ya nada más me quedé en la Escuela Superior de Música, pero el apoyo de que aquí vamos con la música contemporánea, a que la conozcan todos, desde los estudiantes. Y la maestra María Teresa Rodríguez, nuestra pianista, con ella yo estaba de acuerdo en que los alumnos tenían que empezar con los microcosmos de Béla Bartók. Fue la única maestra que me encontré de esas ideas, a la maestra María Teresa. Y ya no alcancé a proponer el libro, ya no estaba ella. Sí. Ya había fallecido. Ella fue director del conservatorio. Sí, fue directora del conservatorio. Y así, maestro, hasta la época en que me tuve que jubilar y tuve la oportunidad de regresarme, mi esposo dijo, ¿te quieres ir a Guadalajara? Inmediatamente. Ya que me adapté, pensé ir a la escuela de música otra vez, regresar, pero realmente ya esta Guadalajara ha crecido muchísimo y ya me resultó problemático ir hasta el centro. Iba a los cursos de piano que seguían organizando en la escuela de música, ahí iba a ver qué alumnos nuevos había, qué maestros nuevos, siempre con la nostalgia. Maestra, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros toda esta vida dentro de la universidad, dentro de varias instituciones y dentro de la música sobre todo. Muchas gracias por la entrevista, maestro Sergio Ramírez, músico, en primer lugar, un músico y que sabe no solamente qué es lo que pregunta, sino compartir el sentimiento. Gracias, maestra. Gracias. Un honor. Muchas gracias.